Muy buenas noches, chicos. Acá estamos reunidos otra vez, esta vez para ver el práctico número 10 de física, ¿sí? Que corresponde a cuerpo rígido, o también se lo puede encontrar como el tema de dinámica rotacional, ¿sí? Creo que este es el práctico que es un poco más complejo porque, bueno, tiene más fórmulas, ¿sí? Pero no es otra cosa de lo que ustedes ya venían viendo con... si se fijan, es lo mismo que lo que ya venían viendo, ¿sí? Por ejemplo, acá encontré este resumen de fórmulas, ¿sí? Este que está aquí, ¿sí? Que es aplicar, el práctico este se basa en aplicar esto, ¿sí? Y bueno, los conceptos previos que ya tenían de física, bueno, esto que está acá, ¿sí? Así que es aplicar eso nomás, bueno. Así que como siempre, yo estos puntos que están acá no los voy a resolver porque, bueno, ya lo habrá hecho, yo ya lo habrá hecho los profes, ¿sí? Igual no pude ver mucho, pero bueno, supongo que ya lo habrán hecho y ya están hechos más bien. Así que vamos a los ejercicios para resolver en casa, ¿sí? Vamos a empezar con algo bien tranquilo, más con el punto número uno, que está, bueno, está un regalo ese punto, ¿sí? Así que vamos a empezar con ese. Bueno, es para que vayamos calentando, ¿sí? Porque ya, por ejemplo, este que está acá está medio jodido. El punto número 5 también está un poquito jodido, bueno. Sí, así que me empezó con el uno, no va a parar calentando. Así que, bueno, así que manos a la obra nomás. Mm, bueno, entonces acá tengo el enunciado del problema. Uy, bueno, después lo arreglo. Entonces, empecemos como siempre con los datos, ¿sí? ¿Qué datos tengo acá? Tengo que la masa es igual a 6 kilogramos, ¿sí? ¿Qué más? Tengo que el radio es de 40 centímetros, ¿sí? Ahí nomás, al toque nomás lo voy a pasar a metros, ¿sí? Sabemos que, porque acuérdense que siempre trabajamos en las unidades del sistema internacional, ¿sí? Metros, horas, no, metros, segundos, ¿sí? Kilogramos, bueno, ustedes ya saben todo eso, ¿sí? Pero sabemos que un metro son 100 centímetros, por lo tanto, esto nos quedará de 0,4 metros, ¿sí? Y después nos dice que son 300 revoluciones por minuto, ¿sí? Si ustedes se acuerdan del práctico, no me acuerdo qué práctico era el número 4, creo que el número 4, el de cinética rotacional, ¿sí? Eh, Revoluciones por minuto no era otra cosa que la velocidad angular, ¿sí? Esa W. Bueno, 300, ¿sí? Esto significaba revoluciones por minuto, ¿sí? Bueno, entonces esto que está acá lo vamos a pasar primero que nada, tenemos que empezarlo a pasar a radianes por segundo, ¿sí? Entonces sabemos que una revolución son 2 pi radianes. 2 pi, sí, o 2 pi, nomás lo dejamos así, no hace falta poner los radianes, ¿sí? Y sabemos que un minuto son 60 segundos, ¿sí? Eh, entonces acá nos va a quedar 300, en definitiva nos va a quedar 300 por 2 pi sobre 60, ¿sí? Agarremos la calculadora. Uf, miren ese fondo del titán ahí. No me acuerdo cómo se llama este titán. Bueno, el titán armado era, ¿no? Bueno, no importa. Eh, sí, entonces era 300 por 2 pi dividido 60. ¿Eso cuánto nos va a dar? De 10 pi, que va a ser de 31,42, ¿sí? Aproximadamente 31,42. ¿Sí? Entonces ya saben, lo que estamos haciendo ahora es pasar al sistema internacional nomás, ¿sí? Bueno, ¿esto en qué unidades nos va a quedar? Nos va a quedar como 1 sobre segundo, o lo que es lo mismo poner 31 sobre 42 segundo a la menos uno, ¿sí? Esto es ya, bueno,
O también se lo pueden dar así, miren, como radianes sobre segundo. Bueno, entonces así, así o así, está hablando de velocidad angular. Bueno, cualquiera de estas tres formas. ¿Sí? Se los puede dar así como dato. Bueno, bueno, el primer punto que les pide, que calculen el momento de inercia. ¿Sí? El momento de inercia. Y bueno, ¿qué es el momento de inercia? Si ustedes se fijan acá en esta tablita que está, bueno, esta no, ¿dónde está? Esta que está acá, ¿sí? Ustedes van a ver que en movimiento rotacional la inercia sería el equivalente a la masa, ¿sí? Y bueno, ustedes sabían que la masa, bueno, si, si se acuerdan, ¿no? Que la masa, que era la cantidad de materia que te da una idea de cuán difícil es mover un objeto, ¿sí? Bueno, a grandes rasgos es así, es eso, ¿sí? Bueno, entonces la inercia va a ser el equivalente a la masa, ¿sí? ¿Sí? Mientras más inercia vos tengas, se te va a hacer más difícil girar, ¿sí? Y entre menos inercia, vas a girar más rápido, ¿sí? Este es un ejemplo, esto lo pueden ver en YouTube, el significado de la inercia, y bueno, va a haber miles de videos que hablan sobre los patinadores de hielo, ¿sí? Que cuando tienen sus brazos giran más lento y cuando se ponen, se ponen como en forma de un palito, gira más rápido, bueno. Búsquenlo, sí, está interesante eso. A ver qué me dicen acá. Eh, sí, estoy grabando, sí, después lo vamos a subir la clase. Bueno, eh, bueno, volviendo al tema, entonces tengo que calcular el momento de inercia, ¿sí? Y el momento de inercia sí, tiene la particularidad de que es diferente para cada, depende de qué estamos hablando, ¿sí? A ver, bueno, y esto lo van a, los que sigan industrial, química o mina, lo van a volver a ver en segundo año en una materia llamada estática, ¿sí? Por ejemplo, ¿ven? Acá hay distintos objetos y bueno, todos tienen un momento de inercia distinto, ¿sí? Supongo que el profe le habrá dado una tablita de momentos de inercia, bueno, pero lo más común es usar esta que está acá, ¿sí? Esta que está acá del disco uniforme, bueno. Eh, ¿Sí? Después también tiene el momento de inercia de una esfera, ¿sí? Pero vamos a tomar este, ¿sí? Este que está acá. Me dice que el momento de vamos a decir que la rueda tiene la forma de un disco uniforme, ¿sí? Entonces simplemente, si yo quiero calcular su momento de inercia, va a ser igual a la masa, lo voy a poner así, ¿sí? Un medio de la masa por R al cuadrado, ¿sí? Es otra forma de escribir esto que está acá. Y bueno, ya simplemente tengo que reemplazar nomás, ¿sí? La masa, ¿cuánto es? 6 kilogramos. Eh, el radio, ¿cuánto es? De 0,4 metros al cuadrado. Y bueno, ahora simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta operación que está acá, 0,5, que es como poner un medio por 6 por 0,4 al cuadrado. Y fíjense que eso me da de 0,48, ¿sí? 0,48. ¿Qué unidades? Kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Bueno, eso va a ser el momento de inercia. ¿Sí? El resultado, y esto que está acá va a ser la fórmula. A ver, ahí se agrega candela. Bueno, entonces sí que se calcula el momento de inercia de una rueda o que acá asumimos que tenía la forma de un disco, simplemente agarramos esa fórmula y reemplazamos y ya está. Bueno, es el momento de inercia. Después el problema nos pide que calculemos su energía cinética rotacional, ¿sí? Entonces fíjense que acá está, ¿sí? Para calcular su energía cinética, fíjense que en la forma lineal, el momento lineal es un medio de la masa por la velocidad del cuadrado, ¿sí? Esto ya seguramente lo saben de memoria. Y en rotacional es lo mismo, ¿sí? Es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces esta es la parte A.
Mm, vamos a hacer un cuadrito acá, así metemos los dos, así ahorramos un poco de espacio. Bueno, entonces acá para yo calcular la energía cinética rotacional, voy a usar esta fórmula, un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y fíjense que ya tengo todo para calcular. Bueno, la inercia la tengo porque la calculé acá previamente, 0,48 kilogramos por metro cuadrado. Y la velocidad angular es esta que está acá, ¿sí? Que esto que está acá, esto o esto que yo le decía que eran lo mismo, ¿sí? Nada más que son tres formas de expresar lo mismo, ¿sí? Lo pueden dejar así. Bueno, entonces acá vamos a poner que la inercia era 0,48 kilogramos por metro cuadrado. Sí, ya saben que no hace falta que pongan las unidades, ¿sí? Em, la pueden poner al final, ¿bueno? Acá lo vamos a poner así. Entonces hacemos el cálculo ese y ¿qué nos va a dar? Entonces nos va a quedar, fíjense, nos va a quedar 0,5 por 0,48 por 31,42 y todo eso va al cuadrado. Y me da de 236,93. 236,93. Bueno, ¿y qué unidad va a tener esto? Y como energía tiene que tener unidad de Joule, ¿sí? Aparte yo puse todas las unidades en el sistema internacional. Bueno, y acá recuerden que un Joule era era equivalente a Newton por metro, ¿no? Bueno, si ustedes hacen este desarrollo, van a llegar a que le va a dar la misma unidad, ¿sí? Nada más que ahora no lo voy a hacer porque, bueno, estamos, como digo, son muchos puntos y quiero tratar de que veamos la mayoría. Bueno, después si hacen ese análisis, bueno, llega a que, bueno, que efectivamente le da unidades de Joule. Bueno, entonces eso es la fórmula, ¿sí? Y bueno, ese es sencillamente el punto uno, ¿sí? Para ir calentando, ¿sí? No es muy difícil. Simplemente acá había que hacer conversión de unidades nada más, ¿sí? Pasar al sistema internacional. Así que ahora rápidamente vamos a ir al punto número 2. No, directamente vamos a pasar a los últimos puntos que creo que son más interesantes, ¿sí? Porque un punto así como está acá es medio difícil que le estemos en un examen. Bueno, a ver, vamos a pasar al punto número 8, ¿sí? Vamos a pasar al punto número 8. Que está un poquito más complicado y me va a llevar un poquito más de tiempo hacerlo. Sí, aparte para que lo entiendan, bueno. Entonces el punto número 8. Bueno, dice, un carrusel en un parque de diversiones consiste en una pieza circular de 8 centímetros de espesor y 4 milímetros de diámetro. El disco tiene una masa de 200 kilogramos. Bueno, entonces vamos poniendo todos esos datos que nos va dando el problema. 200 kilogramos, ¿sí? Esa es la masa del disco. Tenemos de datos. El diámetro es de 4 metros, ¿sí? El diámetro igual a 4 metros, ¿sí? Ya que el radio es la mitad del diámetro. Y después me dice que tiene un espesor de 8 centímetros. ¿No? ¿Qué más me dice? Al principio el carrusel está detenido y después dice cuatro niños, cada uno con una masa de 30 kilogramos, empujan tangencialmente a lo largo de la circunferencia, ¿sí? Como lo que se ve ahí, ¿sí?
Supongo que cada uno empuja con una fuerza de 20 newton. Bueno, acá vamos a poner con M mayúscula, que es la masa del carrusel, y con M minúscula, que es la masa de los niños, que es de, ¿cuánto me dice que es de 30 kilogramos? Después que la velocidad que aplican los niños es de 15 kilómetros por hora. Bueno, y esto automáticamente lo vamos a pasar a metros por segundo, ¿sí? Así que, sí, porque como les digo, siempre se trabaja en el sistema internacional generalmente, al menos que los profes digan que lo contrario, ustedes siempre trabajan en el sistema internacional. Entonces esto lo vamos a convertir a metros por segundo, ¿sí? Entonces decimos que 1000 metros son 1 kilómetro. Y decimos que una hora son 3600 segundos. Hacemos eso, 15 por... Ah, no, acá hice al revés. Acá está al revés. Acá tengo que poner kilómetros. Entonces va a ser 15 por 1000 dividido 3600. Bueno, entonces fíjense que eso me da de 25 sobre 6. Vamos a dejar como 25 sobre 6 metros por segundo. Y bueno, también me da que la fuerza que aplican los niños es de 20 newton. Bueno, como los cálculos, la primero que me pide es calcular la aceleración angular del carrusel. ¿Sí? La aceleración angular, ustedes se acuerdan, si ustedes se acuerdan, era esta, ¿sí? Era esta de la que habíamos visto en cinética rotacional, en el práctico número 4, ¿sí? Bueno, 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 para calcular este punto, lo que vamos a tener que hacer es calcular, ¿qué cosa? Vamos a aplicar la segunda ley de Newton, ¿sí? Esta que está acá, ¿sí? Nada más que como estábamos hablando de rotacional, va a ser el torque, representa el torque sería equivalente a la fuerza en el lineal, ¿o no? Entonces, escribimos eso, segunda ley de Newton, pero para rotacional, ¿sí? Eh, bueno, bueno, acá fíjense que el momento de inercia generalmente siempre es un dato implícito, ¿sí? Porque se lo puede calcular fácilmente, viene de tablas. Bueno, viene de tablas, ¿sí? Y ahora, el problema sería calcular este torque que está acá, ¿sí? Este torque que está acá. Mm, bueno, porque si lo calculamos ya tenemos alfa, ¿sí? Fíjense porque alfa va a ser igual a qué? A, a tau sobre el momento de inercia. Bueno, entonces ahora vamos a calcular tau. ¿Y cómo calculamos tau? Y bueno, tau va a ser igual a qué? Al torque que me genera esta fuerza que está acá, ¿sí? Esta fuerza que está acá, esta fuerza que está acá, esta fuerza que está acá y esta fuerza que está acá, ¿sí? Y el torque, ¿cómo se define? Como fuerza por brazo de palanca, ¿sí? Es como lo que vimos en estática, ¿bueno? En, ¿sí? Fuerza por brazo de palanca, ¿sí? Acuérdense que siempre es la distancia perpendicular. Bueno, a ver. mm, a ver, bueno, lo hago más grande, ¿sí? Esto va a ser el centro. Y bueno, de aquí a aquí, la distancia, ¿qué distancia hay? La distancia
va a ser la distancia esta distancia va a ser el radio, que no. Y bueno, fíjense que cada fuerza, el brazo de palanca va a ser justamente el radio, ¿sí? Esta, esta. Bueno, y yo voy a tomar que el brazo de palanca, que el sentido de giro es en sentido horario, ¿sí? Es como en estática. Bueno, entonces acá va a ser, como todas las fuerzas son lo mismo y todas las fuerzas son el mismo radio, a ver, mejor lo pongo, va a ser F por R más F por R más F por R más F por R, ¿sí? Así que directamente esto aquí va a ser igual a 4 veces la fuerza por el radio, ¿sí? Así que ya podemos calcular el tau. Esto va a ser 20 newton por el radio, que habíamos dicho que es de 2 metros. Entonces 4 por 20 por 2 me va a quedar de 80 newton por metro. Bueno, y acá vamos a calcular también el momento de inercia, ¿sí? El momento de inercia, ¿sí? Bueno, este también va a ser, vamos a suponer que el carrusel es un disco, ¿sí? El momento de inercia es un disco. ¿Cómo lo calculamos? Como M por R cuadrado, ¿sí? Acuérdense que todo esto viene de tabla, ¿bueno? Acá, ¿sí? Bueno, generalmente acá en física siempre se trabaja con, ¿cómo se dice? Con cuerpos circulares, ¿sí? Mm, bueno, a ver. Ahí estoy buscando si no hay una tabla de momentos de inercia. Tendría que haber. Bueno, no hay una que esté muy buena a simple vista, ¿sí? Bueno, entonces vamos a asumir que de vuelta es un disco. Así que lo vamos a calcular con esta fórmula. Y bueno, el momento de inercia lo reemplazamos, ¿sí? 200 kilogramos. Radio, 2 metros. ¿Sí? Entonces vamos a calcular eso. ¿Sí? Que va a ser 0,5 por 200 ¿por cuánto? Por 2 al cuadrado. ¿Y eso cuánto nos da? De 400. 400 kilogramos por metro cuadrado. Mm. Bueno, entonces reemplazamos. Esto va a dar de newton por metro. Y esto que está acá va a ser de 400 kilogramos por metro cuadrado. Eh, bueno, y bueno, acá, aunque no lo parece, me va a quedar unidades de aceleración angular, ¿sí? Que acuérdense que la aceleración angular se mide en radianes sobre segundo cuadrado o segundo a la -2. Porque fíjense que acá los newton, ¿a qué es equivalente? A kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Eh? Entonces fíjense que acá tengo kilogramos y kilogramos se me van, metro se hace metro cuadrado y se me van con este metro cuadrado de acá. Así que en definitiva, ¿qué te va a quedar? Segundo al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces fíjense que ahora vamos a hacer 80 dividido 4. ¿Qué no es 160? ¿Cómo? ¿No es 160 de normal por metro? Eh, acá, Sí, ahí, a ver, sí, es pues, 160. ahí puede ser, ¿no? Ah, mira, sí, 160, gracias. 160. Entonces va a ser 160 y
Muy bien ahí, gracias por la corrección. Dividido 400. Y me queda de 0,4. Entonces vamos a poner 0,4. ¿Sí? Y esto lo podemos dejar como radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? O también lo podemos dejar como 0,4 por segundo a la menos 2. ¿No? Entonces esa va a ser la aceleración angular del carrusel. Esta que está acá. ¿Sí? Entonces acá lo que hicimos, cálculo del torque. ¿Sí? Esto que está acá es cálculo del momento de inercia. ¿Sí? Bueno, y esto era para calcular la aceleración angular. ¿Sí? Que no era otra cosa que aplicar la sumatoria de la segunda ley de Newton, pero para dinámica rotacional. Bueno, entonces esa es la parte A. ¿Sí? Calcular la aceleración angular, que esta que está acá, que ya la calculamos. Mm, bueno, ¿qué más me pide el problema? Me pide qué distancia recorre cada niño hasta subirse. Bueno, entonces vamos con la parte B. Bueno, fíjense que acá hay un dato que yo pasé por alto, me dice que al principio el carrusel está detenido, ¿sí? Entonces, si el carrusel está detenido, los niños también están detenidos, ¿sí? O sea que su velocidad inicial va a ser de cero. Bueno, es otro dato, ¿sí? Ahí me olvidé de poner. Puedo poner que la velocidad inicial es de cero metros por segundo, ¿sí? Ahí carrusel detenido. Detenido. ¿Dónde está? Ahí. Eh, bueno, entonces me pide que calcule la distancia que recorrieron, ¿sí? Hasta que se subieron, obviamente. Y bueno, ¿y cuándo se van a subir los niños? Y bueno, cuando lleguen a la velocidad de 15 kilómetros por hora. Bueno, entonces inicialmente estaban en cero detenidos y después cuando llegaron a los 15 metros por segundo se pararon de correr y se subieron, ¿sí? Entonces esos 25 kilómetros por hora o 15 es su velocidad final, ¿sí? Y queremos saber qué distancia recorrieron. Bueno, o sea que rotacionalmente querríamos saber el ángulo. Bueno, lo voy a escribir en una ecuación para que me entiendas, ¿sí? Para ese punto, vamos a usar esta ecuación que está acá, ya se acuerda, que es del primer parcial, esta que está acá. ¿Dónde está? Esta que está acá, ¿sí? Porque fíjense, porque yo conozco la velocidad final, bueno, la velocidad angular final, no la conozco directamente, pero fíjense que yo tengo la velocidad tangencial, ¿sí? O velocidad lineal, como la quieran llamar, ¿sí? Esta que está acá, ¿sí? Porque fíjense que son equivalentes, ¿sí? Nada más que este es para lineal y este es para rotacional, ¿sí? Entonces fíjense, esta conozco, esta también, ¿sí? Esta vale cero. Esta constante y la aceleración angular ya la calculé previamente en la parte A. Y ahora lo que yo podía despejar de acá era tita, ¿sí? Tita. Y bueno, y después calculo la longitud multiplicándola por la distancia que recorrieron, multiplicándola por el radio, ¿sí? Porque ustedes se acuerdan que la velocidad, ¿cómo calcula la velocidad? Ustedes se acuerdan que de la parte primer parcial, que por ejemplo la velocidad, ¿a qué era? ¿A qué era igual?
a omega por el radio, ¿sí? La velocidad angular por el radio. La aceleración aquí era igual a la aceleración angular por el radio. Puse resta por el radio, ¿sí? Entonces la longitud también lo puedo calcular como que, como θ por el radio, ¿sí? ¿El radio lo tengo de dato? Sí, lo tengo de dato. Bueno, entonces por eso voy a usar esa ecuación que yo le mostré ahí. Bueno, entonces acá vamos a poner omega, va a ser igual a qué? A omega más dos veces la aceleración angular por θ. ¿Sí? Esto tiene que ir al cuadrado, eso también. ¿Por qué al cuadrado? Porque existe la fórmula, ¿verdad? Ahí está. Bueno, bueno. Entonces habíamos dicho que como la velocidad inicial era cero, la velocidad angular inicial también va a ser cero, ¿sí? Así que esta la sacamos de acá. Bueno, entonces de acá vamos a despejar θ. Así que esto que está multiplicando lo vamos a pasar por acá dividiendo. Bueno, así que vamos a hacer otra tablita. ¿No? Entonces de acá sabemos que la velocidad era igual a omega por el radio, ¿sí? Entonces, omega va a ser igual a la velocidad sobre el radio. Y acá reemplazamos. ¿La velocidad cuánto es? Esto que está acá. Esto que calculamos previamente. Sobre el radio, que me da que es de 2 metros. Entonces hacemos eso en la calculadora. 25 sextos dividido 2. Y me queda de 25 sobre 12. Entonces acá me va a quedar de 25 sobre 12, ¿sí? Acá lo puedo dejar como 1 sobre segundo, ¿sí? Bueno, así lo puedo dejar, o también lo puedo poner así como 25 sobre 12 por segundo a la menos uno. De las dos formas está bien. Bueno, entonces acá voy a reemplazar, ¿sí? Tengo que poner, yo voy a usar esta que está aquí. Esta que está aquí, eh, la tengo que elevar al cuadrado por lo que me dice la fórmula. Esta sobre 2 por, y la aceleración angular habíamos dicho que vale 0,4 segundo a la menos 2. 0,4 segundo a la menos 2. A ver, acá vamos a poner por sobre 2 por 0,4. Y me va de 5,40, redondeado a dos cifras, 5,43. Bueno, 5,43. Y bueno, ya tenemos el ángulo que recorren los chicos, sí, pero vamos hacia ahora.
Vamos a decir que la longitud de esa que me pide va a ser igual a tita por el radio. Sí, vamos a ir, no. Entonces va a ser 5,43, ¿sí? Por el radio, que vale 2 metros. Eso lo multiplicamos por 2 y nos da de 10,85. Entonces esto va a ser de 10,85 metros. ¿Sí? Entonces la longitud que recorrieron los chicos desde que el carrusel estaba detenido hasta que saltaron fue de 10,85 metros. ¿Sí? Entonces acá lo único que aplicamos fue lo que Profe, ustedes ya ¿seguro sabían del que así práctico, está bien? o en teoría Me ya da sabían. diferente. ¿Seguro que así está bien? Me da ¿Mm? diferente. Sí. Los cálculos, decía. Mm, ¿Cuál te da diferente? De sacar el ángulo. ¿Estita? Pero no veo. ¿Este? Ah, sí. ¿Sí? Sí. Veamos. Eh, ¿Coincidís con todos los números? Sí. Me Ah, bueno. da 2,60. A ver. Esto al cuadrado, ¿sí? Me Sí. da eso. A ver, de vuelta. ¿Sí? 25 sobre 12, Ah, creo que. Ah, ya, eso al creo que lo veo. cuadrado. No puse ¿Entiendo? al cuadrado. Claro. A ver. Para acá otro error que pueden tener muy común es este, mira, 25 sobre 12 al cuadrado. Y ahí lo que hacen ustedes es esto dividido 2 y no ponen el paréntesis. A ver. Bueno, pero bueno. Calculo que está bien, ¿sí? Si no, eso es puro cálculo nomás, bueno. Porque acá es importante que es el planteo. ¿Sí? Bueno, después ustedes se fijan los cálculos, sí, pato me corrigieron esto de. Bueno, pero bueno, el planteo es ese, ¿sí? Entonces, esta es una fórmula que usamos, esta es otra fórmula, ¿sí? Acuérdense que lo que yo pongo de amarillo son las fórmulas que fuimos usando en el práctico. Que yo a veces tengo tiempo de armar una tablita de fórmulas como para el primer parcial, ¿sí? Para el segundo parcial no tuve tiempo. Y bueno, esa sería la longitud que recorren los chicos. Eh, ¿Qué más me pide ahora? Ahora me pide cuál es la energía cinética del sistema cuando los niños han saltado sobre el carrusel. Bueno, otra velocidad porque ya va a haber otro momento de inercia. Bueno, porque además a veces es distinta, ¿sí? Pero acuérdense que acá, cuando hablamos de dinámica rotacional, no hablamos de masa, hablamos de momento de inercia. Bueno, entonces acá, para la parte C, pide que calcule cuánto va a ser la nueva velocidad angular. Acá hay que acordarse de algo muy importante que corresponde al práctico número 2. ¿Dónde está acá? Esto, el momento angular, ¿sí? Acuérdense que
En movimiento lineal esto era el momentum, ¿sí? Que era la cantidad de movimiento igual a la masa por la velocidad, ¿sí? En angular, ¿qué va a ser? Va a ser igual a el momento de inercia por la velocidad angular. Bueno, entonces fíjense que esto que está acá son todas las fórmulas que ustedes ya venían trabajando, ¿sí? Nada más que ahora eh, lo tienen que aplicar para rotacional. Bueno, entonces acá vamos a usar eso, ¿sí? Que el momento angular se mantiene constante, ¿sí? Por lo que habíamos visto en el práctico número 2. Entonces, ¿cuáles son las situaciones ahora? Antes era sin los chicos sobre el carrusel, ¿sí? O sea que en un momento era simplemente I por eh, omega, ¿sí? Este es el momento de inercia del carrusel. Acá lo vamos a poner el carrusel, ¿sí? Por la velocidad angular, ¿sí? ¿Esta qué velocidad angular va a ser? Y bueno, la velocidad angular de los chicos, ¿sí? Que era de esta que está acá, ¿sí? Esta que está acá. Que esa velocidad a la que llegaron los chicos antes de saltar el carrusel. Bueno, aquí va a ser igual esa. Aquí va a ser. Bueno, esta es la situación antes de que los chicos salten. Y después, ¿cuál va a ser? El momento de inercia va a seguir siendo el momento de inercia del carrusel. Nada más que ahora se va a sumar el momento de inercia de los niños. ¿Sí? Eh, y acá va a haber una nueva velocidad angular, ¿sí? Que es la que yo quiero calcular. Vamos a poner final y acá vamos a poner la inicial. Bueno, el momento de inercia del carrusel, yo ya lo conozco, ¿sí? Este que calculé acá. Bueno, el momento de inercia y la velocidad, esto ya conozco también, ¿sí? Y el momento de inercia de los niños, lo puedo calcular, ¿sí? Porque el momento de inercia para masas puntuales se calcula como m por r cuadrado. A ver, acá mismo. Considera que son masas puntuales. Ah, ¿dónde está ahora? Eh, Sería esto, ¿sí? Eh, bueno, este sería el eje del disco y bueno, los chicos estarían en los extremos, ¿sí? Se calcula como m por r cuadrado, ¿sí? Cuando ustedes hablan de masas puntuales, se calcula con esta fórmula que está acá. Así que, entonces, esto que está acá también lo puedo calcular. Eh, bueno, entonces, la velocidad angular final que yo estoy buscando va a ser simplemente el resultado de este cociente que está acá. Así que, acá, la velocidad angular final va a ser igual a qué. Ah, a ver, acá vamos a meter, eh, vamos a hacer unos cálculos auxiliares acá, ¿sí? Porque el momento de inercia de, de un niño, aquí va a ser igual a m por r al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto era la masa de un niño? Era de 30 kilogramos. Y el radio va a ser el radio de carrusel, que era de 2 metros. Bueno, 2 metros. Así que simplemente calculamos eso y ya está. Entonces acá va a ser 30 por 2 al cuadrado, 4, así que nos va a quedar de 120
kilogramos por metro cuadrado. Bueno, entonces el momento de inercia de los niños, o sea, de los cuatro, aquí va a ser igual a cuatro veces el momento de inercia de uno solo. ¿Eh? Así que ahora tengo que reemplazar nomás eso. Sí, reemplazamos. Y bueno, calculamos, ¿sí? 4 por 120 me tiene que dar 480, ¿no? A ver, lo hagamos para ver si no me estoy confundiendo. Sí, 480. Ese va a ser el momento de inercia de los cuatro niños, ¿sí? Entonces ya voy reemplazando, ¿no? Lo reemplazo nomás, ¿sí? El del carrusel, ¿cuánto vale? Era este que ya habíamos calculado acá. ¿Sí? Acá vamos a poner de vuelta lo mismo, ¿sí? Los 400 más el de los niños, ¿sí? Que es 480 kilogramos por metro cuadrado. Acá ¿por cuánto? Por la velocidad angular inicial, que era la que habíamos calculado acá. Esta que está acá. Entonces reemplazamos y calculamos así. Entonces va a ser 400 por 25 sobre 12. Todo esto, y me va a dar de 0,95, ¿sí? 0,95. ¿Qué cosa? Segundo a la menos uno o radianes sobre segundo, como quieran ponerlo. Bueno, y acá observen que la velocidad angular final le va a dar, obviamente le tiene que dar menor que la inicial, ¿sí? Porque ahora hay este, bueno, pero en realidad lo correcto decía hay más momento de inercia. No, esto era la respuesta. Bueno, y bueno, ese es el punto ese es el punto la parte C, ¿sí? Bueno, bastante largo el punto, sí, estuvimos fácilmente media hora calculando este, y como digo, este era bastante interesante para hacerlo. Bueno, entonces ese es el punto número 8. Ahora vamos al punto número 7, ¿sí? En el punto número 7 dicen, una partícula de masa, 100 gramos, sujeta a una cuerda de longitud de un metro, gira como péndulo cónico formando con la cuerda un ángulo de 30 grados. ¿Cuál es el momento cinético de la partícula respecto al eje de rotación que pasa por el punto O? Bueno, entonces vamos al punto número 7. A ver, hay corto el enunciado y lo pego.
Bueno, ¿qué datos tengo acá? Primero tengo de dato que la masa es de ¿cuánto? 100 gramos, ¿sí? Y rápidamente, eso lo transforma a kilogramos, ¿sí? Ahí para los que tengan dudas, 0,1. 0,1 kilogramos. Bueno, me dice la cuerda que tiene una longitud de 1 metro y que el ángulo de la cuerda es de, ¿cómo se dice? Tita igual a 30 grados. Ahora me pide calcular el momento cinético de la partícula respecto al eje de rotación que pasa por el punto cero. Bueno, primero que nada, acá es importante hacer una aclaración, ¿sí? Que cuando le pide momento cinético nos está pidiendo otra cosa que el momento de inercia, ¿sí? Momento cinético es lo mismo que momento de inercia, ¿o no? Eso es muy importante, ¿sí? Así que no te está pidiendo que calcule el momento de inercia, ¿sí? El momento de inercia para una partícula respecto a un eje se calcula simplemente así, como m por r al cuadrado. Bueno, ese sería para calcular el momento de inercia. Ah, perdón. Era el momento angular, me estaba diciendo, sí, ya se me hacía así, estaba revisando ahí mi machete. Era el momento angular, ¿sí? El momento angular, bueno, ¿cómo se calcula? Como L va a ser igual a I por omega, ¿sí? O sea, esto que está acá, ¿sí? Lo que calculamos hace rato, bueno, I por omega, ¿sí? Bueno, el momento de inercia generalmente es un dato implícito, ¿sí? Porque ya te dan la masa, ¿sí? Ya lo podemos calcular. Em, lo que nos faltaría es determinar cuánto vale omega, ¿sí? La velocidad angular. Bueno, así que, pero acá lo importante es saber que el momento cinético es el momento angular. Bueno, pero acá se presenta otro problema, ¿sí? Para calcular el momento de inercia, fíjense que no tengo el radio, pero lo puedo calcular tranquilamente. Miren. Mm, ah, acá vamos a hacer un análisis, ¿sí? De la. Oh, esperen que no se copió bien. Ahora sí. Acá vamos a hacer un análisis de cuerpo libre, ¿sí? Un análisis de cuerpo libre de esta figura que está acá, ¿sí? Tengo que estar haciendo de vuelta el gráfico y todo eso. Am, vamos a poner acá nomás. Bueno. am, son los cálculos. ¿Bien? A ver, vamos a hacer un poquito más grande, cosa que se note bien. Bueno, fíjense que yo les decía que el radio lo podemos calcular tranquilamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos cuánto vale este ángulo y cuánto vale esta longitud. Bueno, así que el radio va a ser simplemente esta distancia que está acá. A ver,
esta distancia que está acá. ¿Sí? Así que aplicando trigonometría lo vamos a poder calcular tranquilamente. ¿Sí? Lo vamos a hacer con color azul. Ese va a ser el radio. Bueno, entonces, ese es el radio. ¿Sí? Así que simplemente hacemos, ¿qué vamos a hacer acá? Si este cateto puesto, vamos a hacer el seno. Bueno, entonces acá, primero que nada, podemos decir que el radio va a ser igual, el seno de tita va a ser igual ¿a qué? A el radio sobre L. Entonces el radio tiene que ser igual a que L por el seno de tita. Esto directamente, ¿sí? Bueno, ah, entonces va a ser R igual a 1, 1 metro por el seno de 30. Así que directamente, o sea, va a ser directamente seno de 30, que acá me va a dar de 0,5. Bueno, ya tenemos cuánto vale el radio. 0,5 metros. ¿Sí? Ahora nos faltaría determinar cuánto vale la velocidad angular. Bueno, entonces acá si hacemos, seguimos con nuestro análisis de gráfico. Bueno, ese que está ahí, ese va a ser el peso. ¿Sí? El peso de esa esfera o lo que esté ahí colgado, no me acuerdo cómo lo llamó el problema. ¿Sí? Va a ser peso. ¿Sí? Acuérdense que el peso siempre apunta para abajo. Y bueno, acá hay una cuerda, así que acá tiene que aparecer una tensión. Esta tensión que está acá, ¿sí? Que como una fuerza lo voy a poder descomponer. eh, Va a tener una componente horizontal, o una componente vertical, y una componente este, horizontal, ¿no? Bueno, ¿qué más aparece acá en este, y bueno, como está girando en círculo, también tiene que aparecer la fuerza centrípeta, ¿sí? Que siempre apunta al centro. Pero acá la vamos a poner con este color verde que está acá. ¿Sí? Esa es la fuerza centrípeta. La FC. Esta era la tensión que vamos a poner acá. Esta era la componente vertical de la tensión. La TI. Bueno, así que acá, ya con esto, fíjense que acá, si hacemos un análisis de fuerza,
Eh, análisis de fuerzas en el eje Y. Sí, sumatoria de fuerza, bueno, sumatoria de fuerza, simplemente eso. Fíjense que acá voy a poder decir que TI, ¿a qué va a ser igual al? TI menos el peso tiene que ser igual a cero. Entonces acá puedo sacar que T sub I, T sub I tiene que ser igual al peso, ¿no? Pero T sub I aquí es igual. Eh, bueno, acá fíjense una cosa. Este ángulo que está acá, ya sabemos cuánto vale. Va a ser el mismo que este ángulo que está acá. ¿Sí? Por propiedades geométricas, ¿sí? Bueno, todo lo que ustedes ya saben, ¿sí? Ese que está ahí, lo vamos a poner en amarillo, ¿sí? Ese también vale tita. Bueno, vamos a poner con otro color, para indicar que son los mismos. Vamos a poner con este color que está acá, ¿sí? Este que está acá y este que está acá representan lo mismo. Bueno, entonces fíjense que acá se formaría un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo. Donde esta TI sería la del cateto adyacente, así que la puedo expresar así, como T por el coseno de tita, ¿sí? Eso va a ser igual al peso. Entonces puedo decir que T va a ser igual al peso sobre el coseno de tita. Y ya puedo calcular cuánto vale la tensión, ¿sí? Que va a ser, bueno, el peso, que es masa por gravedad. Bueno, acá ya puedo ir poniendo que esto es masa por gravedad. Bueno, la masa era de 0,1 gramos y bueno, la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y el ángulo vale 30 grados. Así que eso hacemos la calculadora, 0,1 por 9,8 dividido el coseno de 30. Bueno, y fíjense que nos da 1,1, ¿sí? 1, vamos, trabajamos con 2, 1,13. 1,13 ¿qué? Newton. Bueno, ahora hacemos el análisis de las fuerzas en el eje X. Acá quiero ver algo. Mm, si no me estoy olvidando algo yo, a ver, porque no, está bien acá. Estaba viendo lo de la fuerza centrípeta. ¿Sí?
Bueno, bueno, ahora análisis de fuerza en el eje X. Bueno, entonces vamos con el análisis de fuerza en el eje X. Fíjense que está actuando la fuerza centrípeta. ¿Sí? Hmm, bueno. Acá, pero acá tengo un problema conceptual, ¿sí? Porque, bueno, acá me salté esta paso, ¿sí? Bueno, la idea es este, miren, con la fuerza centrípeta, ¿sí? Que yo sé que la puedo calcular de esta manera, como la masa por la velocidad angular por el radio, ¿sí? Esto es lo que ya habían visto en dinámica. Esto es lo que ya habíamos. No es otra cosa que eso que masa por velocidad al cuadrado sobre radio, ¿sí? Ustedes se acordaban de eso, era la. Ah, ya sale de acá. De que la fuerza centrípeta no era otra cosa que la masa por la aceleración centrípeta, ¿sí? Y si ustedes se acordaban que la aceleración centrípeta no era otra cosa que la velocidad al cuadrado sobre el radio, ¿sí? Bueno, ahora esto se lo puede escribir de otra manera, así como lo había escrito inicialmente, ¿sí? Como omega por radio. Todo esto al cuadrado, ¿sí? No otra cosa que usar eso de que yo le decía que la velocidad era igual a omega por radio, y bueno, ¿sí? Esto es equivalente a esto. Bueno, y acá, me olvidaba de la tensión esta, ¿sí? Y bueno, ¿qué me va a provocar esa fuerza de aceleración centrípeta? Y bueno, justamente eso me lo va a provocar la componente horizontal de la tensión. Bueno, la tensión esta que está acá, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo la calculo? La puedo calcular como si yo traslado esto para acá, esto va a ser cateto opuesto, así que la tensión en X aquí va a ser igual a T por el seno de tita, ¿sí? Entonces acá vamos a poner TX, ¿sí? Porque es la fuerza que me causa la aceleración, la fuerza centrípeta. Bueno, y esto no es otra cosa que T por el seno de tita, ¿sí?
yo lo que quiero calcular es esto que está acá. ¿Sí? Esto conozco, ya lo calculé, 1.13, esto también, ya lo conozco, el dato también, así que me queda despejar omega nomás, y lo voy a despejar de esta manera. Omega va a ser igual a ¿qué? A T por el seno de tita sobre M por R, todo esto raíz. Bueno, esto vale 1.3, esto vale 30, esto vale 0.1 y el radio lo habíamos calculado que vale 0.5. 0.1, sí, 0.1. Entonces hacemos eso, hacemos 1.13 por el seno de 30 dividido 0.1 por acá, 0.1 por 0.5. Y eso le calculamos la raíz. Y me va a dar una velocidad de 3.37. 3.37 segundo a la menos 1. Bueno, bueno, entonces esa va a ser la velocidad angular. ¿Sí? Entonces ya tenemos la velocidad angular y con eso ya podremos calcular el momento de inercia, el momento cinético, momento angular, que es lo que nos pide el problema. Eh, entonces esto iría así. Esto iría acá. ¿Sí? Y acá vamos a agregar una columna más. Ahora, ¿qué vamos a calcular? El momento de inercia. ¿Sí? Entonces el momento de inercia simplemente va a ser igual a ¿qué? A los 0.1 kilogramos por el radio, que vale 0.5 metros. 0.5 metros al cuadrado. Va a ser 0.1 por 0.5 al cuadrado. Y esa me da de 0.025. Entonces acá va a ser 0.025 kilogramos por metro al cuadrado. Y ahora finalmente vamos a calcular el momento de inercia, ¿sí? Este momento angular, este que está acá. Porque ya tenemos todos los datos. Entonces va a ser, aquí va a ser igual a esto que está acá por, ¿por cuánto? Por esto que obtuvimos acá. ¿Eh? Así que ahora simplemente toca usar la calculadora. Entonces va a ser lo que obtuve antes por 3.37. ¿Sí? Y eso me va a dar de 0.08425. 0.08425 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Y finalmente esa va a ser la respuesta del problema, ¿sí? Bueno,
Eh, bueno, entonces la resolución del punto número 7 que no sé por... uy, allá. ¿Sí? Entonces, la resolución de este punto. Bueno, y bueno, nos quedó todavía muchos puntos, pero bueno, no me da el tiempo porque yo tengo que hacer otras cosas ahora, así que lo voy a dejar ahí nomás. Pero no obstante, voy a subir resuelto los puntos que faltaron. ¿Sí? Bueno, espero que le haya servido la clase. Bueno, muchos éxitos para el parcial que viene. ¿Sí? Eso es todo. Ya voy a tratar de subir la clase lo más antes posible que pueda. ¿Sí? Bueno, gracias. Nos vemos.